¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios decide esperar por algunas personas? La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que vivieron vidas extraordinarias. Algunos cumplieron su propósito de inmediato, mientras que otros parecieron tener toda una vida para descubrir lo que Dios realmente quería de ellos. Pero, ¿qué pasa cuando Dios decide esperar? ¿Qué puede significar cuando el Creador del universo extiende el tiempo, la paciencia e incluso la vida misma por una razón específica? Hoy, quiero hablarte de uno de esos casos especiales, de alguien a quien Dios le dio más tiempo que a cualquier otro ser humano. ¿Por qué lo esperó? ¿Qué propósito oculto se escondía detrás de esta larga espera? Y más importante aún, ¿qué nos enseña a nosotros? Quiero que te quedes conmigo hasta el final de este video, porque te revelaré una verdad que pocos conocen. Una historia fascinante y profunda que nos recuerda el poder del tiempo, del propósito y de la gracia divina. Esta es una verdad que puede cambiar cómo ves tu vida y cómo comprendes el tiempo que Dios te ha dado. Empecemos. El misterio del hombre más longevo. La Biblia está llena de personajes cuyas vidas parecen estar llenas de simbolismo y propósito divino. Pero hay uno en particular cuya longevidad ha dejado a muchos con preguntas. ¿Por qué vivió tanto tiempo? ¿Qué significado tiene su vida tan prolongada? En las Escrituras, encontramos a un hombre que, según el relato bíblico, vivió más años que cualquier otro ser humano. Casi 1000 años. Piensa en eso por un momento. En un tiempo donde la esperanza de vida era considerablemente menor que la actual, este personaje rompió todas las barreras. Su vida parece ser una excepción a la regla. Pero, ¿fue una simple coincidencia o había algo más profundo detrás de su longevidad? Imagina todo lo que este hombre pudo haber visto, generaciones tras generaciones, el paso del tiempo como un río que nunca deja de fluir. Él fue testigo de cambios radicales en la humanidad, quizás fue un testimonio silencioso de las decisiones que otras personas tomaban. Y mientras el mundo a su alrededor cambiaba, él permanecía. Aquí hay un misterio, porque cuando Dios permite que alguien viva más allá del límite de lo imaginable, debemos detenernos y preguntar, ¿por qué? Este hombre fue el último vínculo de una era, el último puente entre dos mundos. Su vida representa algo más que la mera acumulación de años. Representa un plan que Dios estaba llevando a cabo pacientemente. Pero antes de revelar su nombre y su conexión con uno de los eventos más importantes de la historia bíblica, quiero que pienses en esto. Dios no prolonga la vida sin propósito. No extiende los días de alguien sin un motivo, sin una razón que afecte a todo su pueblo, y en algunos casos, a toda la humanidad. ¿Qué tan importante fue este hombre, que Dios le dio más tiempo del que cualquiera de nosotros puede imaginar? ¿Qué puede significar eso para nuestras vidas? ¿Y qué gran evento estaba por ocurrir, tan significativo, que Dios decidió esperar por él antes de actuar? La respuesta a estas preguntas cambiará la manera en que entiendes el tiempo, la paciencia de Dios, y cómo Él obra en el trasfondo de la historia humana. A lo largo de la Biblia, vemos una y otra vez cómo Dios demuestra su paciencia hacia la humanidad. Desde el principio de los tiempos, Dios no solo ha sido nuestro Creador, sino también nuestro Padre paciente. Un Padre que nos da tiempo, oportunidades y momentos de gracia para que podamos encontrar el camino correcto, el propósito por el cual fuimos creados. Pero ¿qué significa realmente la paciencia de Dios? No es la misma paciencia que nosotros, como humanos, experimentamos. Nuestra paciencia suele ser limitada, finita, condicionada a circunstancias o al comportamiento de los demás. Pero la paciencia de Dios es perfecta. No está sujeta al tiempo como la entendemos nosotros. De hecho, la Biblia nos enseña que 1000 años delante de Dios son como un día, y un día como 1000 años. 2 Pedro 3:8. Esto nos da una idea de que la manera en que Dios percibe y maneja el tiempo es completamente diferente a la nuestra. Dios no se apresura, Él no se afana ni actúa por impulsos. Cada decisión que toma está llena de sabiduría infinita y, cuando decide esperar, es porque hay un propósito divino detrás de esa espera. Podemos ver esta paciencia reflejada en muchos momentos de la historia bíblica. Uno de los ejemplos más claros es el pueblo de Israel. A lo largo de su historia, se apartaron de Dios, cayeron en idolatría, desobedecieron sus mandamientos y, sin embargo,
Dios continuaba esperando pacientemente que regresaran a Él. Les enviaba profetas, les daba señales y les extendía su misericordia una y otra vez, porque sabía que aún había esperanza para su arrepentimiento. Pero aquí es donde debemos reflexionar sobre algo importante. La paciencia de Dios no es pasividad. No es que Dios simplemente espere sin hacer nada. Cada momento de espera es un acto de amor y de oportunidad. Dios da tiempo para que el arrepentimiento ocurra, para que las decisiones correctas sean tomadas y para que el propósito que Él ha destinado para nuestras vidas pueda ser cumplido. Y esto nos lleva a la historia del hombre de quien estamos hablando hoy. Dios decidió esperar por él. Le dio tiempo, más tiempo del que cualquier otro ser humano ha tenido, porque su vida estaba entrelazada con un propósito mayor, una señal del amor y la paciencia divina. Pero, ¿cuánto tiempo puede Dios esperar antes de que llegue el juicio? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del límite de su paciencia? La vida de este hombre es un recordatorio de que Dios siempre da oportunidades. Nos da tiempo. Tiempo para cambiar, tiempo para arrepentirnos, tiempo para acercarnos a Él. Pero también nos enseña que ese tiempo, aunque puede parecer largo, no es infinito. Llega un momento en que las decisiones deben ser tomadas y el plan de Dios se cumple. Pronto sabrás de quién estoy hablando y por qué Dios lo esperó tanto. Pero primero, quiero que reflexionemos sobre el propósito de la espera. Si Dios está esperando por ti, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué propósito tiene para tu vida? El gran secreto que cambió la historia. A veces, en la historia bíblica, las piezas más significativas no son siempre evidentes a primera vista. Hay momentos, personajes y eventos que, al observarlos más de cerca, revelan un significado más profundo, casi como si Dios hubiese escondido una joya espiritual para que aquellos que buscan con atención la descubran. Uno de esos secretos, oculto a simple vista, es la vida de un hombre que vivió más que cualquier otro en la historia registrada. Su historia no solo es notable por la duración de sus días, sino por lo que representa y el momento crucial al que estuvo conectado. Este hombre, a lo largo de su casi milenaria existencia, vivió en una época donde la humanidad se alejaba cada vez más de Dios. El mundo que lo rodeaba se estaba corrompiendo de manera rápida. La maldad se multiplicaba y el corazón de los hombres se endurecía. La paciencia de Dios, aunque infinita, llegaba a un límite, y algo monumental estaba por ocurrir. Un evento que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Este hombre fue testigo del deterioro moral de la humanidad, de cómo las personas se alejaban cada vez más de su Creador. Pero Dios lo esperó. ¿Por qué? Porque su vida estaba entrelazada con el cumplimiento de un propósito mayor. Un propósito tan importante que Dios extendió su vida, dándole más tiempo que a cualquier otro ser humano. Piensa en esto por un momento. Cuando el mundo parecía estar al borde de la destrucción, Dios decidió esperar, y lo hizo por este hombre en particular. Su longevidad no fue solo un regalo de tiempo, sino un mensaje de advertencia para la humanidad, un recordatorio de que el juicio estaba cerca, pero que aún había una oportunidad para el arrepentimiento. Este hombre fue el último puente entre un mundo corrupto y el juicio inminente. Pero, ¿qué evento tan trascendental estaba por suceder que necesitaba la prolongación de la vida de este hombre? Aquí es donde la historia toma un giro que pocos conocen, porque el momento en que este hombre dejó este mundo marcó el inicio de uno de los eventos más catastróficos en la historia bíblica. Un evento que no solo puso fin a una era, sino que también reveló el carácter de Dios, tanto en su paciencia como en su justicia. Este hombre fue el último en morir antes del diluvio universal. Así es, el evento que todos conocemos como el diluvio, donde Dios trajo un juicio sobre toda la tierra por la corrupción y el pecado de la humanidad, ocurrió justo después de la muerte de este hombre. Dios esperó por él, y cuando su tiempo llegó a su fin, el juicio cayó sobre la tierra. ¿Ves ahora el significado profundo detrás de la espera de Dios? No era solo la vida de este hombre lo que estaba en juego, sino el destino de toda la humanidad. Pronto te revelaré su nombre, pero antes, quiero que reflexionemos sobre lo que significa ser parte de un propósito tan grande. ¿Puede ser que Dios también esté esperando por ti? ¿Qué propósito tiene reservado para tu vida
que aún no has descubierto. La revelación de Matusalén. Ahora es momento de revelarte el nombre de este hombre extraordinario. El hombre por el que Dios esperó más tiempo que por cualquier otro en la historia humana. Su nombre es Matusalén. Sí, el nombre que probablemente has escuchado antes. Tal vez lo conoces solo como el hombre más longevo de la Biblia, quien vivió 969 años. Génesis 5:27. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué vivió tanto? ¿Por qué Dios permitió que fuera él precisamente quien tuviera una vida tan larga? La respuesta está conectada directamente con el propósito divino y la paciencia de Dios. Matusalén no fue simplemente un hombre con una vida larga sin razón. Su longevidad es un testimonio de la gracia de Dios y su deseo de dar a la humanidad última oportunidad antes de ejecutar su juicio. Pensemos por un momento en el contexto en el que vivió Matusalén. El mundo de su tiempo estaba corrompido. La maldad en el corazón de los hombres se había multiplicado de tal manera que Dios, en su justicia, decidió traer un diluvio que purificaría la tierra. Pero antes de que ese juicio llegara, Dios esperó. Y no fue una espera corta. Dios extendió su paciencia durante los 969 años que vivió Matusalén. Cada año adicional de su vida era una oportunidad más para que la humanidad se arrepintiera. Matusalén fue el símbolo viviente de la paciencia de Dios. La historia de Matusalén es aún más fascinante cuando observamos el momento de su muerte. Según los cálculos basados en las genealogías bíblicas, Matusalén murió el mismo año que comenzó el diluvio. Su vida fue como un reloj que marcaba la cuenta regresiva para el juicio. El diluvio no comenzó hasta que Matusalén dejó este mundo. ¿Te das cuenta del poder de este detalle? Dios esperó por él, y a través de su vida, esperó por la humanidad. Pero al final, cuando Matusalén murió, el juicio que había sido pospuesto finalmente llegó. La longevidad de Matusalén no solo es una historia de la vida humana más larga, es un símbolo de la misericordia divina. Su vida representa el deseo de Dios de esperar, de dar tiempo, de abrir oportunidades para que las personas se arrepientan y se vuelvan a Él. Pero hay algo aún más profundo que debemos aprender de esta revelación. Matusalén no solo nos enseña sobre la paciencia de Dios hacia el mundo en general, sino que también nos habla a cada uno de nosotros. Dios está esperando por ti, así como esperó por la humanidad en los días de Matusalén. Cada día que tienes, cada momento que respiras, es una oportunidad que Dios te ha dado para acercarte a Él, para cumplir tu propósito, para vivir de acuerdo a su voluntad. La historia de Matusalén es una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Es una advertencia de que la paciencia de Dios no dura para siempre. Eventualmente, el juicio llega. Pero también es una promesa, una muestra del corazón lleno de gracia de Dios, que está dispuesto a esperar el tiempo necesario para que su propósito se cumpla en ti. Lecciones para nuestras vidas hoy. La vida de Matusalén, como hemos visto, es mucho más que una curiosidad sobre la longevidad. Es un poderoso mensaje para todos nosotros, un testimonio de cómo Dios opera en la historia y en nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos aprender de este relato? ¿Cómo aplica esta historia antigua a nuestras vidas hoy? 1. La paciencia de Dios también está contigo hoy. Dios esperó casi 1000 años antes de ejecutar su juicio en el tiempo de Matusalén. Y de la misma manera, Dios espera con paciencia en nuestras vidas. A veces, cuando estamos pasando por pruebas, desafíos, o incluso cuando nos alejamos de Él, puede parecer que Dios está distante o que no está actuando de inmediato. Sin embargo, lo que vemos en la historia de Matusalén es que la paciencia de Dios no es inacción, es un acto de gracia. Él nos da tiempo, nos da oportunidades para cambiar, para arrepentirnos, para buscarle. Cada día que vivimos es un regalo de su paciencia divina. Piensa en tu propia vida. Si estás en un momento en que te sientes desconectado de Dios o piensas que Él ha estado esperando para actuar, recuerda que su paciencia está trabajando a tu favor. Él está esperándote a ti, así como esperó en los días de Matusalén. La pregunta es, ¿qué harás con este tiempo que Dios te está dando? 2. No confundas la paciencia de Dios con la falta de consecuencias. Matusalén vivió 969 años,
Y durante ese tiempo, Dios retrasó el juicio del diluvio. Pero el juicio eventualmente llegó. Esto nos enseña que aunque Dios es increíblemente paciente, su justicia es inevitable. A menudo pensamos que, porque no vemos consecuencias inmediatas por nuestras acciones, podemos continuar alejándonos de Dios o tomando decisiones equivocadas. La historia de Matusalén nos muestra que hay un límite, un momento en que el juicio de Dios llega. Es fácil pensar que tenemos todo el tiempo del mundo para corregir nuestro camino, para tomar decisiones más sabias o para volvernos a Dios. Pero la historia de Matusalén es un recordatorio de que el tiempo no es infinito. La paciencia de Dios tiene un propósito, pero también tiene un final. No debemos esperar hasta el último momento para hacer los cambios que sabemos que debemos hacer. Tercero, la vida tiene un propósito más grande del que podemos ver. Matusalén no solo vivió muchos años, sino que su vida estaba ligada a un propósito mayor. Dios tenía un plan para él, y su longevidad fue parte de ese plan divino. Del mismo modo, cada uno de nosotros tiene un propósito en la historia de Dios. Aunque a veces no lo veamos, aunque nuestros días parezcan comunes o sin un rumbo claro, debemos recordar que Dios está trabajando en el trasfondo, y nuestras vidas están entrelazadas con su plan eterno. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el propósito de tu vida? Al igual que con Matusalén, Dios tiene un plan específico para ti. Y aunque a veces ese plan no sea evidente de inmediato, puedes confiar en que Dios lo revelará en su tiempo perfecto. Mientras tanto, nuestra responsabilidad es vivir cada día con la certeza de que nuestras decisiones, nuestra relación con Dios y cómo usamos nuestro tiempo tienen un impacto eterno. Cuarta, la oportunidad del arrepentimiento sigue abierta. Matusalén vivió en un tiempo en que la humanidad se alejaba cada vez más de Dios, y aún así, Dios extendió su paciencia a través de la vida de este hombre. En nuestras vidas, Dios sigue abriendo la puerta del arrepentimiento. No importa cuán lejos hayas llegado, cuántos errores hayas cometido o cuánto tiempo hayas estado alejado de Dios, su paciencia significa que todavía hay oportunidad para el arrepentimiento. La historia de Matusalén nos muestra que Dios no está listo para rendirse con nosotros. Mientras haya vida, hay esperanza. No esperes hasta que sea demasiado tarde para buscar su perdón, para restaurar tu relación con Él, para volver a la senda correcta. 5. El llamado a usar el tiempo sabiamente. Finalmente, la vida de Matusalén es un recordatorio de que el tiempo es un regalo sagrado. A menudo pensamos que tenemos tiempo ilimitado, pero la realidad es que cada día que Dios nos da es una oportunidad para vivir de acuerdo a su voluntad, para crecer, amar y cumplir nuestro propósito. Matusalén tuvo más tiempo que cualquier otro ser humano, pero también tenía un llamado único. Dios te ha dado tiempo, y con él, un propósito. La pregunta que debes hacerte es, ¿cómo estás usando ese tiempo? ¿Estás viviendo de acuerdo con el plan de Dios o estás posponiendo lo que sabes que Él te ha llamado a hacer? La vida de Matusalén nos desafía a usar cada día sabiamente, reconociendo que el tiempo que se nos da es precioso y lleno de propósito divino. El llamado final, Dios también está esperando por ti. Hemos visto cómo Dios esperó pacientemente por Matusalén, un hombre que vivió casi un milenio, y cómo su longevidad simboliza la misericordia divina. Pero ahora, quiero que este mensaje se vuelva personal, porque Dios no solo esperó por Matusalén, Dios también está esperando por ti. La historia de Matusalén no es solo un relato histórico, es un espejo en el que cada uno de nosotros puede ver nuestra propia vida reflejada. Al igual que en los días de Matusalén, vivimos en un mundo lleno de caos, desafíos y momentos en los que parece que todo está al borde del colapso. Pero en medio de todo esto, Dios sigue esperando pacientemente. ¿Por qué? Porque tu vida tiene un propósito. Dios tiene un plan específico para ti. Y así como esperó por Matusalén, Él está esperando que tú descubras y vivas ese propósito. Dios te ha dado tiempo, te ha dado oportunidades, te ha dado momentos de gracia. Pero, ¿cómo estás respondiendo a esa espera? Es fácil pensar que hay tiempo de sobra, que el mañana siempre estará allí para que finalmente tomemos las decisiones importantes. Pero la vida de Matusalén nos recuerda que, aunque la paciencia de Dios es inmensa,
El tiempo no es infinito. Cada día que vives es un regalo de Dios, un día en el que Él espera que te acerques más a Él y a lo que ha preparado para ti. ¿Qué está esperando Dios de ti hoy? Quizás está esperando que tomes ese paso de fe que has estado posponiendo. Tal vez está esperando que dejes atrás un hábito o una actitud que sabes que no está alineada con su voluntad. O quizás Dios simplemente está esperando que le entregues todo tu corazón, que confíes completamente en Él, como Matusalén confió. La paciencia de Dios es un recordatorio constante de su amor. Si estás escuchando este mensaje, si estás viendo este video, es porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para hacer los cambios que Dios ha puesto en tu corazón, para vivir la vida que Él te ha llamado a vivir. Matusalén fue un símbolo de ese tiempo de espera, pero hoy tú eres el destinatario de esa espera. No postergues tu propósito. La vida de Matusalén nos enseña que el tiempo es precioso y que Dios nos da oportunidades, pero no debemos tomarlas a la ligera. Dios está esperando que tomes acción, que respondas a su llamado, que vivas con la convicción de que cada día cuenta para la eternidad. Matusalén vivió 969 años, pero lo que marcó su vida no fue la cantidad de tiempo, sino el propósito detrás de ese tiempo. Hoy, tú también tienes un propósito. No importa cuántos días, meses o años te queden por vivir, lo que importa es cómo usarás ese tiempo para cumplir el plan de Dios en tu vida. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Matusalén y la increíble paciencia de Dios. Recuerda, cada día que vivimos es una oportunidad que Dios nos da para acercarnos más a Él. No postergues tu propósito. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a compartirlo y buscar la verdad. Hasta la próxima, guerreros del pavimento.